Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Unpeeled with Dr. Banana, un espacio en donde la ciencia se encuentra con historias de arte, de comida y de cultura. Y hoy nos toca Seminario Científico. A veces hablamos de enfermedades en las plantas como si fuera una batalla simple, planta contra patógeno, bueno contra malo, resistencia contra la susceptibilidad. Pero ¿y si no fuera tan simple? ¿Y si dentro de una hoja, de una raíz o de un fruto existiera una sociedad completa? Una comunidad organizada con cooperación, competencia, división de trabajo e incluso con bacterias tramposas. Hoy vamos a hablar de algo fascinante, la vida social de las bacterias. Porque las bacterias no viven solas, viven en comunidad, se comunican, se coordinan, comparten metabolitos como bienes comunes, y esas interacciones pueden cambiar completamente el destino fitosanitario de una planta. Nuestra invitada de hoy no solo estudia las bacterias, las entiende como sistemas complejos. La doctora Miriam Valenzuela es ingeniera agrónoma, máster en biotecnología vegetal y doctora en biotecnología. Es investigadora principal y coordinadora en la línea de fitosanidad en el Centro de Estudios Avanzados de Fruticultura en Chile. Especialista en caracterización genómica, fenotípica y de virulencia de bacterias fitopatógenas. Pero más allá del laboratorio, es una científica que cree que comunicar la ciencia es tan importante como producirla. Hoy vamos a apelar la microbiota, la cooperación bacteriana, la virulencia y también la historia humana detrás de la ciencia. Bienvenidos a Unpeeled with Dr. Banana. Y bienvenida, doctora Miriam Valenzuela. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien acá, con harto calor. ¿Andas muy ocupada? Vamos. ¿Mucho trabajo? En esta época no tanto. Nosotros hasta diciembre tenemos mucha actividad. Después en pleno verano Ujú. baja un poco la actividad. Y después, a partir ya de abril, empezamos con bastante trabajo porque Bastante empiezan trabajo. las bacterias, o algunas pseudomonas ahí a hacer A sus causa. fechorías. Así es. Bueno, leí en las preguntas que te envié que en algún momento estabas interesada en el ballet. Entonces, antes de entrar en las bacterias, ¿cómo pasaste del ballet a la biotecnología? Sí, o sea, eso fue cuando yo era niña, cuando Ajá. estaba estudiando en la educación primaria, hacía ballet. ¿Te gustaba Sí, muy mucho el bonita la ballet? experiencia de hacer ballet y me gusta mucho bailar. A mí me gusta, todavía me gusta mucho bailar, ya no bailo mucho, pero ¿Y qué siempre me música gustaba te mucho. gusta? ¿Qué A mí me música gusta, o bailas? sea, para bailar, la música latina, la salsa, las cosas que son un poquito más estructuradas y que tienen como pasos y eso, no solo moverse, Ajá. eso me gusta. El merengue también, esas cosas me gustan. Y bueno, y música que sea bailable también. Música, yo soy de la época de los 80 de los 90 del rock Ochenteros. latino, todo eso. Ah, la mejor época. Esa es mi música. Y entonces, ¿cómo fue tu transición hacia la ciencia? ¿Cuándo decidiste que querías volverte una científica? Sí, bueno, yo cuando estaba la enseñanza media que se dice acá en Chile, Ajá. ya tenía súper claro que quería estudiar agronomía. Desde muy joven quería estudiar agronomía, me gustaba el campo y me gustaba cómo es la profesión. O sea, bueno, primero porque se preocupa de los alimentos, además una profesión que es muy variada, no es rutinaria. Siempre Exacto. hay desafíos diferentes. También me gusta la parte social de la agronomía, del contacto con los agricultores, tratar de ayudarlos a solucionar sus problemas, todo eso. Entonces, desde muy joven me gustó eso y después, claro, cuando estudié agronomía hice mi tesis en el área de fitopatología, ya. Vale. Y me ¿Te quedé un tiempo gustaban, trabajando en la universidad juntamente en porque investigación. Y te eso, gustaban los después, microorganismos o te gustaban las enfermedades de las plantas o te sí, los gustaba microorganismos más siempre me han gustado. o te gustaba De más solucionar hecho, problemas? sí, de hecho... Cuando estaba en los primeros cursos de agronomía que tenía el curso de microbiología. Ajá, Y ajá. ahí incluso me ofrecí de voluntaria, sin ganar ni un peso, a trabajar a ayudar en el laboratorio de microbiología para aprender nomás a hacer medios de Sí, sí, cultivo, o sea, sí. hacer cosas bien simples, así, siembra, medios de cultivo. Y ya de ahí ya me gustaban los microorganismos. Y Mira, qué después, claro, interesante. hice mi tesis en fitopatología y de ahí ya forever con los microorganismos. Ya caíste en ese hueco sin retorno.
Sí, no, que es muy fascinante. Las bacterias Así es. son realmente fascinantes. Sí, ¿qué te iba a decir? Exacto, cuando veo que eres muy apasionada de este tema y eso me llamó mucha atención y por eso también, aparte pues de toda tu trayectoria, por eso decidí que sería muy interesante invitarte. Cuando escuchas o cuando dices la palabra bacteria, ¿te causa algún tipo de emoción o ya te da igual? Eh, no, no me da igual. Yo soy fan. Yo soy fan. Así como tú eres fan de las bananas, Ajá, exacto. yo soy fan de las bacterias. Entonces también tengo hartas cositas que son de bacterias. Bueno, y de los tomates también. Porque Ujú. mi principal cultivo con el que yo he Cultivo. trabajado es el tomate. Y también tengo cositas de tomate y cositas de bacterias. De las dos Así es, cosas tengo. Me gusta también mucho el tema de la genética, o sea, del ADN, que es un código que básicamente de 4 letras y que puede hacer miles de cosas con eso. de Y acuerdo, las de bacterias, cómo se acuerdo. transfieren esa información. Entonces, eso me parece fascinante, increíble, así. ¿Cómo te va en tu casa o en reuniones familiares tratando de explicar lo que haces? ¿Sí se te hace fácil o se te complica? ¿O tratas de no No, hablar de trabajo? no se ¿No? hace. Tratas de evadir el tema. No, no lo evado, pero lo tengo que explicar varias veces. Lo que pasa es que en mi familia no hay nadie del área biológica. Mi familia es principalmente más del área matemática, también un poco de área humanista, pero claro, no entienden muy bien la vida de un científico y de que uno se siente Ujú. feliz porque publica un paper. Eso no lo entienden bien. Yo O tengo sea, que también, decirle, oye, también. estoy súper feliz porque publiqué un paper. Y te preguntan, y Entonces... también te preguntan si te van a pagar por publicar. No, no me han preguntado eso, pero sí a veces me preguntan, oye, pero esto se paga, y yo no, revisar un paper, por ejemplo, no se paga. Es al revés. A mí me ha Claro, pasado entonces, también que le digo a mi mamá como que voy a publicar un artículo. Ah, qué bueno. ¿Y cuánto te van a pagar? Le digo, no, de hecho yo tengo que pagar para que lo publique. claro, Todo lo contrario. y claro, y Sí, ellos ven mucha televisión, entonces yo tengo que estar desmitificando algunas fake news que salen. sí. Entonces, Las cadenas de WhatsApp. claro, entonces, mira, me llegó esto, y yo, no, si eso no es así, entonces sí. Mira, en Por estos eso que es días súper he visto, importante comunicar la ciencia, es súper importante, y en un lenguaje que exacto. lo puedan entender todas las personas. Sí, como dicen, si logras que tu abuelita entienda lo que haces, puedes comunicar ciencia con todos. Sí, sí, Mira, en estos días he visto mucho en redes sociales, especialmente en LinkedIn, que ha sido incluida en la tabla periódica de mujeres científicas, en donde, por lo que entiendo, se trata de visibilizar el talento de Chile femenino en áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y sí, matemáticas, lo que se conoce como el STEM, ¿no? Cuéntame un poco sobre eso y exacto. dime qué sentiste la primera vez cuando viste tu nombre ahí. Sí, bueno, ese proyecto empezó el año pasado, 2025 fue la primera vez que lo hicieron. Igual me pidieron que recomendara a personas del área de agronomía y todo, y bueno, que ellos ya tenían visto como una persona, yo igual dieron algunos antecedentes de que podría personas que yo conocía, mujeres destacadas, etcétera. Ujú, Y ujú. este año me contactaron a mí directamente. Igual yo tenía un año bien movido así de difusión. Exacto. Entonces, me han pasado hartas cosas estos últimos 2 años. He tenido, por Sí, ejemplo, una invitación a dar una charla internacional, que eso también fue como un hito en mi carrera. Entonces, el año qué bueno. 2025 sí fue muy movido, hubo muchas cosas. Entonces, yo creo que también eso influyó en que me eligieran a Te mí, pero postularan. son Ujú. muchas personas, muchas mujeres y todavía faltan muchas más que visibilizar, que espero que se continúe haciendo eso. Entonces, no, Sí, es una. muy contenta, muy honrada de que me hayan puesto ahí con personas que son súper destacadas, pero tiene que Sí, pues seguir, bueno, sí. te felicito Gracias. de antemano. Esta tabla es como la tabla periódica, tiene la forma y Sí, todo, con las fotografías de sí, todas las mujeres, ahí muy, muy chévere, la voy a poner aquí después cuando editemos el video. Y veo que también se valora mucho lo que tú mencionas, la divulgación científica, sí. que traduce lo complejo en lo accesible. ¿Tú crees que comunicar la ciencia hoy es tan importante como producirla? O sea, hoy en día es más importante para mí porque hay mucho, en las redes sociales hay muchas informaciones Mentiras. falsas, se duda de los descubrimientos científicos, como por ejemplo el cambio climático. Entonces, hoy más que nunca es
muy importante transferir la ciencia y, como decíamos, en un lenguaje que todos puedan comprender y que entiendan y que valoren también la ciencia, porque también la ciencia requiere financiamiento. Entonces la gente también tiene que entender que el Estado tiene que destinar dinero también para la ciencia y que la ciencia produce cosas positivas para el desarrollo de los países. Entonces, para mí es importantísimo comunicar, sí, comunicar. Tú estudiaste tu doctorado en Francia, ¿no? El magíster o El máster. El magíster, máster el lo hice en máster. Francia, sí. ¿Qué te dejó esa visita a Francia? ¿Tú crees que cambió tu modo de ver? Sí, Muchas veces salir del país como que le abre a uno los ojos mucho, ¿no? sí, es súper importante salirse, aunque no sea un posgrado dura un tiempo Sí. largo, yo creo que hacer Ujú. una estadía, una pasantía, es muy importante para ver otras realidades diferentes a las de Chile. No, a mí lo que más me marcó fue justamente eso que recién estaba hablando, el tema del ego, porque Ajá. en Chile es Eh, todo como lo que se le llama las vacas sagradas, no sé. Ajá, ajá. Tú me dices sí, porque yo hablo chileno, entonces de repente Sí. puede salir una palabra, tú me No, dices si lo entiendes. cuando no entienda, supongo, no, está claro. Si no te entiendo algo, te digo. Ya. Pero Hay gente, claro, que es como intocable y uno es como un dios así. Entonces, sí. cuando yo estuve en Francia, todo era muy horizontal. O sea, Ujú, a ujú, mí inmediatamente el director, que era el director del centro, el profesor que a mí me veía, me llevaba la memoria, me decía, trátame de tú y ujú, ujú. la relación era súper cordial. O sea. De acuerdo. Eso, de ahí lo aprendí para adelante y yo dije, no, uno no puede creerse lo Exacto. máximo, o sea, uno lo demuestra con sus conocimientos, con su profesionalismo, no Sí. creyéndose superior. No, yo creo que Entonces, eso sí me podríamos, marcó. sí, no, igual, totalmente de acuerdo y coincidimos en eso bastante. Colombia es igual. Tenemos una palabra que muy posiblemente también se utilice en Chile o quizás no, que se llama la doctoritis, porque tenemos que decir doctora a cualquiera que sea superior a ti. En posición, digamos, en trabajo, incluso si no tiene ningún estudio. Entonces, tú no te puedes dirigir a esa persona sin decirle doctor tal, necesito esto. Entonces, la doctoritis le decimos, y es algo así, igual de la jerarquía, y algo que pasa acá también en Holanda es que todo es horizontal y es... A mí me costó mucho porque yo venía de esa sociedad tan estricta en Colombia con este síndrome de la doctoritis y yo le decía siempre a mi jefe acá, doctor, bla, 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 súper sumiso, y hasta que un día se enojó y me dijo... Que sea la última vez que me dices así, ya tienes que tratarme de tú a tú y porque aquí todos somos iguales, un rol distinto, pero todos somos iguales. Desde ahí también me cambió totalmente la vida Sí. en No, ese en aspecto. Latinoamérica es muy común eso, porque en Chile no es tanto, porque No, en otros países te exacto. dicen licenciado, te dicen doctora siempre. Ujú, ujú, En ujú. Chile cuando es como una ocasión formal sí se usa mucho la doctora, va a presentar, eso sí, Sí, pero en el día a día no, pero en otros países en el día a día te hablan así, es sí. como que tu nombre con tu grado. Entonces, Y algunos se sí, enojan si no lo haces. Ese es el problema. Hasta que la otra persona no te diga, no me digas doctor, tú tienes que decirle doctor. Y como te digo, si ni siquiera tener una maestría o un doctorado, no se trata de títulos, sino de la posición como la élite, como jerarquía. la jerarquía. Entonces es muy horrible. Sí, Hablando un poco sí. de tú como mujer científica, ¿cómo te ha ido trabajando en Latinoamérica en la posición en la que trabajas? ¿Difícil, Para nosotros fácil? siempre va a ser más difícil. Más ¿Cuál, encima cuál fue cuál fue la yo barrera más trabajo, difícil? sí, yo trabajo en área agrícola que es más machista aún, más Obvio, machista aún, sí, porque el área científica yo creo que ya hay una cantidad de mujeres bien importante, pero claro, llega hasta cierto nivel. O sea, ahora recién en Chile hay mujeres que son rectoras de universidad, ujú, pero muy pocas, o en cargos altos, o sea, claro, el jefe. Pero lo que pasa es que Chile ha tenido como toda una política de tratar de integrar a las mujeres, por ejemplo, en los proyectos, director de proyectos, que haya equidad de género. Ha habido una preocupación por eso y una intención de mejorar y yo creo que sí ha mejorado. Ha sí, sí, mejorado, todavía falta bastante. Eso en el área científica, pero en el área agrícola es más difícil todavía, sí, porque sí, pues el campo es muy machista. Al principio, claro, no te toman ni en cuenta cuando tú hablas. O sea, un hombre dice una cosa aunque esté equivocada y no, esa es la verdad. es sagrado. Pero claro, para una mujer primero ni siquiera te escuchan
O te tratan, claro, te tratan con piropos, por decirte, no sé si piropo es una palabra Sí, 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 está internacional, bien. ya. Sí, sí, Entonces, no, por si yo vengo acá por un trabajo, no, no es nada de cosa romántica. exacto. Entonces eso, pero bueno, yo con los años también como me he ido haciendo conocida y claro, uno empieza hablando al principio, claro, no te pescan mucho, pero después uno dice, oh, empieza a hablar y la persona, el agricultor se empieza a dar cuenta de que tú sí sabes del tema y de a poco te va tomando en cuenta. Y como ya pasan los años y uno se va haciendo conocida, entonces ya saben que ella sabe harto de bacterias, entonces incluso Se a veces podría. piden que yo vaya, puede venir la señora Miriam, entonces, Sí, porque ella sabe. sí, sí, se podría decir Entonces, que de hecho sí, a las mujeres les cuesta el doble de trabajo de sí. lo que a nosotros, digamos, en cuestiones de campo. Ir al campo y de una llega el ingeniero, sí, el ingeniero sabe todo, pero llega la ingeniera y como que ahí está la duda. Me ha tocado vivir eso porque también tengo compañeras agrónomas y me tocaba ver lo que pasaba y muchas veces, de cierto modo, nuestros supervisores hacían como que hacían respetar a las mujeres porque, como tú dices, habían piropos, no las tomaban en serio, entonces entiendo esa situación. Y tú me comentabas también que te gusta mucho, de hecho, conversar y hablar con el agricultor, ¿no? ¿Qué Sí, no, prefieres? eso me ¿Prefieres gusta. laboratorio o prefieres el campo o las dos? Las dos cosas son complementarias, son complementarias. Yo sí me gusta mucho ir a hablar con el agricultor y bueno, los agricultores siempre, bueno, la agricultura es una actividad muy riesgosa, entonces tienen muchos problemas durante todo el cultivo, o sea, yo los admiro porque yo, ¿cómo duerme esta persona? Exacto, exacto. Porque viene una helada, cae la lluvia, le entra una enfermedad. O sea, son tantas las cosas de que, las posibilidades de que pueda fallar el cultivo, que tiene que tener nervios de acero la persona. Entonces, ellos también, yo siempre digo que uno también tiene que ser algo de psicólogo, porque el agricultor te empieza a contar las cosas que le pasan, Saber no, es que escuchar. perdí esto, o el precio bajó y no gané plata. Y todo eso, y bueno, a mí me encanta escucharlo y uno también va entendiendo las cosas que van pasando en el campo y también es un feedback para la investigación, entonces, no, es súper importante. Yo hace uno o 2 años atrás vino un francés acá que Ajá. es trabajólico así, entonces vino a tomar muestras y era pero así una máquina para tomar muestras. Entonces él quería que ya termináramos de tomar muestras y nos fuéramos. Yo le dije, oye, si no se puede hacer eso. No. Hay que conversar con el agricultor y el agricultor estaba pero feliz porque oh, a mí nadie me viene a ver y qué bueno que están acá y se preocupen de los problemas. Qué bueno, esa es Y la uno se forma. siente bien también porque se siente Obvio. como que le estás ayudando, que eres útil, que es útil lo que estás haciendo, porque a veces dicen no, que la investigación no sirve para nada y no sé qué, pero esa parte encuentro súper bonita y hay que hacerla, sí. Exacto. Bueno, me alegra mucho hablar contigo y conocer un poquito más de ti, como lo mencionabas al comienzo. Creo que esta es la primera vez que hablamos así, ¿no? Así sea Sí, virtual, pero de cara a cara. Hemos hablado algunas veces vía chat, o sí. interactuamos en las publicaciones en redes sociales, pero mira que finalmente se dio la oportunidad de que habláramos. Sí, dime. Estaba tratando de acordarme cómo nos habíamos ¿Cuándo? conocido y parece que fue en Twitter. Twitter, Twitter. Yo siempre hablo con los que he invitado anteriormente. Estoy invitando casi a todos los que teníamos esta gran comunidad en Twitter que de un momento a otro desapareció. Sí, Yo creo que sí, cuando se volvió X, pero o sí, igual durante la pandemia, pues todos estábamos muy conectados en las redes sociales y en Twitter todos sí. estábamos conectados Yo generalmente. tenía Twitter hacía tiempo, pero no lo usaba mucho. Y claro, y con la pandemia lo empecé a usar Exacto, más y ahí conocí un montón de gente con la que he hecho hasta muchos. paper. Sí, Entonces, yo igual, como te digo, en pero este después podcast, sí, varios de los que he invitado ha sido gente con la que interactuaba en esa época de pandemia en Twitter. Teníamos una comunidad muy, muy buena. sí, Desapareció lastimosamente, al menos sí. en mi círculo, completamente Sí. desapareció. No, yo me salí también de Twitter. Cuando pasó Ah, ok. X, yo me salí, Sí, pero ya tenía ganas de salirme porque ya, el se volvió ambiente se muy, estaba poniendo muy, muy muy pesado. desagradable. Sí, Así es. Bueno, como te dije anteriormente, me alegra mucho que hayas aceptado esta invitación y sobre todo a compartir un poco de tu conocimiento. Entonces, con ese contexto humano y profesional, ahora sí entremos en el corazón del tema. Hoy nos vas a hablar de algo que cambia completamente cómo entendemos las enfermedades en las plantas. Las plantas no están solas, dentro de ellas vive una comunidad invisible
y entender esa comunidad puede cambiar cómo manejamos las enfermedades en el futuro. Miriam, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Sí, hoy día les quería presentar este tema que yo lo abordé así hace poco tiempo porque estaba haciendo una revisión sobre una bacteria que se llama Pseudomonas syringae patobar tomato, que afecta al tomate, porque las bacterias aparte del patobar, también puede haber razas, que es una subclasificación. Entonces, y eso está dado por ciertos genes también. Entonces, estuve leyendo y también incluso que algunos odian lo que te comenta el revisor, el reviewer. Uno de los reviewers me hizo una observación de que ya no es tan así de que esta es una raza uno y esta es una raza cero, sino Ajá. que hay cosas intermedias. Entonces, incluso nos sugirió algunas publicaciones. Y bueno, y ahí yo le agradezco realmente al reviewer porque nos abrió un mundo nuevo así, como que te explota la cabeza así. Entonces lo encontré muy interesante y ya había estudiado otras cosas también del comportamiento comunitario de las bacterias. Entonces aquí vamos a empezar así como de lo más básico de qué es una bacteria hasta llegar a Ujú, las comunidades. Entonces, bueno, las características generales de las bacterias y que van a ser importantes dentro de la charla es que, bueno, las bacterias son un microorganismo muy simples, sus células son más simples que las células de los animales, ¿ya? Para empezar, es una sola célula, ¿cierto? Unicelulares, y tienen muy poquitas estructuras dentro de la célula, y ni siquiera tienen núcleo, que es donde está contenido el ADN, sino que ujú, está el ADN suelto dentro de la célula, ¿ya? Y por eso se le llama procariotas. Tenemos dos grandes grupos de bacterias, que son las que se llaman las gram positivas y las gram negativas, que esto está dado por las características de la pared celular de la bacteria, que hace que tengan ciertas diferencias. ¿Ya? ujú, Dentro de cada grupo también hay muchos géneros y especies. En el caso de las bacterias agrícolas, porque las bacterias en general tienen muchas formas, las bacterias humanas, por ejemplo, tienen muchas formas, pero en el caso de las bacterias que están asociadas a las plantas, la mayoría tiene esta forma así que se llama basilar, como ujú, alargaditas. Y hay bacterias que tienen esta como colita, ¿cierto? Que se llama flagelo, que no todas la tienen, hay bacterias que tienen, hay bacterias que no tienen, y también las tienen en diferentes formas como está acá. Y bueno, obviamente las bacterias son tan chiquititas que nosotros no las podemos ver individualmente, pero ellas se multiplican muy rápido y nosotros, por ejemplo, en el laboratorio las podemos ver en estos medios artificiales, ¿cierto? Y lo que vemos son lo que se llaman las colonias, ya que son de distintos colores, de distintas formas, pero esto es a partir de una bacteria, se multiplicó muchas veces y formó eso que se llama colonia. ujú. Y en el campo a veces también se puede ver una población alta de bacterias, porque las bacterias, como decía, se multiplican muy rápido y finalmente se hace como un jugo de bacterias, ya que se llama lo que son los exudados. Entonces, esta planta, por ejemplo, de tomate, ya la bacteria se multiplicó tantas veces, que hizo como este jugo de bacteria que empieza a gotear. No todas las bacterias hacen eso, pero hay varias que uno ya las puede incluso ver, ese juguito de bacteria. Ujú. ¿Y Bueno, son todas generan ese olor característico o algunas son inodoras? mira, yo encuentro que como que todas tienen olor, pero hay unas que Ujú. son peores que otras. Hay unas que son bien insoportables el olor y otras que sí Sí, tienen un olor, pero no es soportable, digamos. Pero hay otras que sí. son muy fuertes, sí, muy fuerte el olor. Bueno, en cuanto a la parte genética de las bacterias tienen lo que se llama un cromosoma que tiene una forma circular en la mayoría de los casos. Ya no es como el típico cromosoma que uno tiene como cuatro patitas, sino que este es Ujú, un círculo, pero que está igual como es grande, está doblado dentro de la bacteria, ya que es ahí donde tiene todos los genes que son importantes para el desarrollo de la bacteria, para vivir, y tiene ujú. unos trocitos más chiquititos de ADN, también en la mayoría de los casos son circulares, y que esos se llaman plásmidos, ¿ya? Y en estos plásmidos es donde hay genes que normalmente que son genes de adaptación, ¿ya? Pero, y hablando de los genes de virulencia, si nos hablamos de las bacterias patógenas, puede haber genes de virulencia tanto en el cromosoma como en los plásmidos. Pero Ok. normalmente como los más importantes o los que causan más daño están en los plásmidos. Ah, y la cantidad de plásmidos
es variable. Incluso hay bacterias que no tienen plásmido, otras que tienen uno, dos, tres o más. Y eso incluso puede variar dentro de una misma especie, la cantidad de plasma. ¿Ya? Entonces, bueno, los plásmidos, como decía, principalmente sus funciones tiene genes que están relacionados con la adaptación al estrés, ya por ejemplo resistencia a metales o a temperatura, ¿ya? O antibióticos, etcétera. Entonces tienen estos genes que codifican para esas vías metabólicas, por ejemplo, para hacer esta resistencia, ¿cierto? O degradar ciertos compuestos que son tóxicos, esta resistencia a metales como el cobre y los antibióticos, que son los que se utilizan para el control de bacterias en las plantas, bacterias patógenas. Y también lo que habíamos dicho que normalmente los genes más importantes relacionados a patogenicidad o virulencia están en los planos. Ahora, otra cosa que es de las cosas que más me gusta a mí de las bacterias es la transferencia de genes. Se llama transferencia horizontal de genes porque es entre una bacteria y como su bacteria vecina, ¿ya? No la hija, Ujú, ¿ya? Porque ujú. eso sería vertical, que lo transfiere a su descendencia, sino que estas Sí. son dos bacterias que en un espacio-tiempo están ahí juntas y se transfiere esta información, ¿ya? Y las bacterias tienen estas tres formas de transferir genes, que son lo que se llama la conjugación, que es transferir el plásmido, ¿ya? Esos plásmidos que nosotros hablamos en la diapositiva anterior Sí. lo puede transferir una bacteria que lo tiene a una que no lo tiene. Por ejemplo, esta bacteria tiene ese plásmido y esta no lo tiene. Y esta Ujú. bacteria es capaz de transferirle una copia de ese plásmido a esta otra, ¿ya? Y eso le va a dar a esta otra nuevas características que no tenía y que sí tenía esta bacteria. Otra forma que se traspasan genes las bacterias es a través de virus que infectan bacterias, que se llaman bacteriófagos, ¿ya? Entonces, este virus tiene un material genético adentro y lo integra o sea, como que lo inyecta a la bacteria, Ujú. que el objetivo del fago es multiplicarse muchas veces, ¿cierto? Lo va a lograr porque la bacteria primero esto lo va a integrar y la bacteria se va a multiplicar muchas veces además. Y en un momento, por un estrés normalmente, la bacteria se rompe y libera muchas copias del virus. Y después, esas copias del virus a veces quedan con un pedacito del ADN de la bacteria, ¿ya? Y después va a infectar otra bacteria y además de su propio ADN, le inyecta pedacitos de la bacteria que se murió. Entonces, así también puede transferir genes Información. una bacteria original, digamos, que lleva un pedacito de la que se murió a otra, y esta puede vivir por un buen tiempo hasta que se produzca un estrés, se haga nuevamente esos bacteriófagos. Y por último, las bacterias también pueden tomar incluso ADN del ambiente, Mm, que eso se llama transformación. Entonces, por ejemplo, esta bacteria también murió, se rompió y quedó ahí el ADN en el ambiente y la bacteria es capaz incluso de tomar ese ADN que está en el ambiente e integrarlo en su material genético. ¿Ya? Entonces tenemos estas tres formas de en que son trozos grandes de ADN, entre comillas, ujú. que se transfieren entre bacterias, pero la fuente de variación más grande en las bacterias son las mutaciones. Las bacterias se multiplican tan rápido que obviamente que hay errores en esas copias, entonces se producen cambios en el ADN y esos pueden ser buenos o malos, ¿ya? Pero son tantas las posibilidades de cambio que de alguna de ese cambio sí le sirve a la bacteria, ¿ya? Y entonces eso puede hacer resistente, por ejemplo, nosotros tenemos una publicación en que las bacterias se hicieron resistentes al antibiótico streptomicina Ujú. solo por la mutación de un nucleótido. Otras bacterias, que esto difiere un poco entre lo que hablamos al principio de las gram negativas y las gram positivas, ¿ya? Principalmente esto se aplica a las gram negativas, son lo que se llaman los sistemas de secreción, que son sistemas en que la bacteria justamente secreta compuestos, enzimas, hacia el exterior. ¿Ya? Y cada uno de estos sistemas es específico para ciertos compuestos, ¿ya? Incluyendo la formación del flagelo. ¿Ya? Entonces son muchos sistemas y uno de los que más importantes que a nosotros nos interesa para el tema de la patogenicidad es este que se llama el sistema de secreción tipo 3, que es el que secreta ciertas proteínas que le van a ayudar a la bacteria a provocar la enfermedad en las plantas.
Entonces, hablando así de bien simple, en una forma bien simple, cómo interactúa la bacteria con la planta. Entonces, la bacteria tiene estos genes de virulencia que dijimos que algunos pueden estar en el cromosoma y otros están en los plásmidos, ¿ya? Y la bacteria lo que hace entonces, sintetiza esos genes, que son proteínas, a veces también son enzimas y otras son lo que se llaman estas proteínas de resistencia, ¿ya? Y utiliza sus diversos sistemas de secreción para tirarlo en el ambiente o directamente dentro de la planta. Ujú. ¿Ya? Entonces, en estos sistemas, como dice acá, la bacteria puede generar toxinas, hormonas, que son similares a las hormonas que produce la planta, enzimas que degradan, por ejemplo, las paredes de la célula vegetal, ¿ya? Algunos azúcares y lo que se llaman estos efectores, que estos están relacionados con inhibir los mecanismos de resistencia de la planta. Y la Ujú. planta entonces a su vez también se defiende, ¿ya? La planta a veces es capaz de detectar algunas moléculas que produce la bacteria, como por ejemplo las moléculas, las proteínas del flagelo. Entonces Ajá. la planta detecta que hay estas moléculas de flagelo, aunque la bacteria sea o no sea patógena, y inmediatamente activa todos sus mecanismos de defensa. Exacto. ¿Ya? Y también detecta algunas proteínas que ingresa la bacteria y también ella misma también genera otras proteínas para defenderse. Entonces, esta es como una lucha aquí de que este le tira, tiene sus armas y se lo tira a la planta, y la planta también se defiende con sus propias armas, y ahí hay que ver quién gana Una, esa pelea. una lucha constante. Sí, una lucha constante. ¿Ya? Y bueno, nosotros en agricultura también tratamos de ayudar a la planta a que no se enferme, ¿cierto? Y aplicamos ciertos compuestos para matar a las bacterias, ¿ya? Entonces, no hay muchos compuestos, por ejemplo, para hongos hay muchas más moléculas que son fungicidas, pero en el caso de las bacterias, muy pocos las alternativas. Entonces, principalmente se usa el cobre, ¿ya? Y en algunos países, en Chile sí está permitido el uso de antibióticos, pero, por ejemplo, en Europa está prohibido el uso de antibióticos. Ujú. Y en Estados Unidos se usan en ocasiones muy particulares, ¿ya? Porque puede tener problemas con la salud humana. Entonces, nos va quedando ya casi principalmente el cobre, en lo que son cosas químicas, y la bacteria se defiende también, ¿ya? Como mencioné hace poquito, con esas transferencias de genes, la bacteria puede adquirir genes, por ejemplo, para echar el cobre fuera de la célula, ¿ya? O degradar los antibióticos, ¿ya? Hay enzimas que degradan los antibióticos. Y por otro lado, también puede mutar, la bacteria puede mutar y también hacerse resistente Ujú. principalmente a los antibióticos, ¿ya? Porque los antibióticos tienen un sitio de acción, que hay un reconocimiento también ahí, y si cambia ese sitio de reconocimiento, el antibiótico no lo detecta y la bacteria no se muere. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos posibilidades, o genes o mutación. Y mientras más cobre apliquemos, mientras más antibióticos apliquemos, mayor la probabilidad de que aparezca esa mutación, ¿ya? O de que la bacteria adquiera un gen nuevo. Y van a sobrevivir las que están más adaptadas. Claro. Entonces, después toda la población va a ser resistente. Y por otro lado tenemos las bacterias buenas, ya porque hemos hablado principalmente de las patógenas, pero también hay bacterias buenas que ayudan a la planta, la ayudan a crecer y la ayudan a defenderse. Ya esos microorganismos se llaman los microorganismos promotores del crecimiento y también biocontroladores. Ya, y tienen una serie de mecanismos que ayudan a la planta a defenderse de las bacterias y también a crecer más, porque a las bacterias benéficas también le conviene que la planta esté bien, porque hay como una simbiosis ahí que Ujú, ujú. la planta produce unos ciertos azúcares que las bacterias se alimentan, pero sin dañarla, y entonces que la planta esté bien para ello es favorable, entonces es un beneficio mutuo. ¿Ya? Entonces, estas bacterias también son capaces de producir reguladores de crecimiento que ayudan a crecer a la planta y una serie de compuestos también para absorción de nutrientes del suelo, vitaminas, etcétera. Y además, eso es la forma directa, y además ayudan a la planta a defenderse de patógenos, porque como habíamos dicho, la planta igual
sensa ciertos compuestos de las bacterias y activa sus mecanismos de defensa. Pero estas no la quieren atacar, pero ya está como preparada para cuando Ujú, venga un patógeno, ¿ya? Entonces, la ayudan a defenderse y con una serie de compuestos y con la activación de sus mecanismos de resistencia. Bueno, la visión siempre es, tanto en microorganismos benéficos como en microorganismos patógenos, a verlos como individual, o sea, como una especie o como una población de una especie. ujú, ¿Ya? De una cepa en particular, ¿ya? Pero resulta que las bacterias actúan en comunidades. Es raro que actúen sola, ¿ya? Y por eso a veces nosotros que tenemos que hacer esas pruebas de patogenicidad para comprobar de que este es el patógeno, a veces nos cuesta reproducir exactamente el mismo síntoma cuando uno hace todo el proceso. O sea, uno aísla la bacteria del ambiente, la purifica, ¿cierto? Y después la inocula en una planta sana ujú. y claro, le da un síntoma, pero a veces no es tan igual como lo que ve en el campo. Y eso es porque hay muchas otras interacciones, tanto del ambiente como de las comunidades que están presentes ahí. Entonces, esta es como la nueva visión que ahora tenemos que ver las bacterias en comunidad. Lo mismo que para Exacto. las benéficas, que, ¿cierto? Hay productos que son en base a bacterias benéficas y cuando empezaron los productos era una cepa, ¿ya? Pero ahora la mentalidad es de varias cepas diferentes hacer un producto biológico. Entonces, el concepto este también que de hace unos años atrás, que es el concepto de holobionte. Ujú, Holobionte son todos los seres vivos más todos los microorganismos que están alrededor de ellos. ¿Ya? Nosotros también somos holobiontes, porque nosotros también tenemos microorganismos tanto encima, en la piel, como cierto, en el intestino y en otras partes del cuerpo, y todos esos microorganismos interactúan con nosotros y muchos son beneficiosos. Por ejemplo, hay sustancias que nosotros no podemos producir, pero en el intestino, gracias a las bacterias que tenemos, podemos obtener esos compuestos para nuestra nutrición, ¿cierto? Y cuando se nos desbalancea la microbiota, nos enfermamos del estómago, ¿cierto? es verdad. Ujú, Bueno, para todos los seres vivos es lo mismo, es el ser vivo solo, digamos, más todos los microorganismos que lo rodean, ¿ya? Y esto también vale para las plantas, ¿ya? Entonces se dice planta holobionte, que es la planta más la microbiota. Y en estos microorganismos puede haber microorganismos benéficos, que son los simbiontes, y se le llama simbioma, ujú. y también puede haber patógenos, que es lo que se llama el patobioma. ¿Ya? Y esto es una constante lucha también, ya que también ocurre en nuestro intestino esta lucha entre los benéficos y los patógenos. Ahora, también en el caso de las plantas, dependiendo de dónde, de la zona, porque son zonas muy distintas, por ejemplo, la parte aérea de la planta que la parte radicular, ¿ya? Entonces, y fuera y dentro de la planta. Entonces, la parte aérea está, por ejemplo, mucho más expuesta a los rayos UV, las condiciones de temperatura son muy cambiantes, es un ambiente bien complejo para la supervivencia de las bacterias. En cambio, el suelo es un ambiente mucho más estable en temperatura, ¿cierto? En la composición que tiene, no está expuesto a los rayos UV, ¿ya? Entonces son diferentes las condiciones y van a ser diferentes las poblaciones microbianas, ¿ya? Entonces a la parte de las hojas se le llama la filósfera y a la parte de la raíz se le llama la rizósfera. Y los microorganismos que están dentro de la planta, ¿ya? Porque esto estamos hablando que están como asociados aquí encimita de las hojas, etcétera, pero el que está dentro, eso se le llama los endófitos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las interacciones? Aquí todo ocurre muchas cosas, ¿ya? Que ya mencionamos un poquito la parte de los benéficos, ¿cierto? Que ayudan a la inducción de la resistencia. Algunos pueden producir ciertas sustancias que matan a los patógenos, ¿ya? Pero como también hay mucha transferencia de genes, una bacteria que no es patógena se puede transformar en patógena si, por ejemplo, le pasa al plásmido donde tiene todos los genes de patogenicida. Y por otro lado están los patógenos, ¿cierto? Que ya vimos que también van evolucionando para hacerse resistentes tanto a las defensas de la planta como a los químicos que le aplicamos nosotros. También puede haber infecciones de más de un patógeno, ya se están estudiando esas interacciones, por ejemplo, entre una bacteria y un hongo, ¿cierto? Ajá. O un virus con una bacteria, o los tres juntos. Y dependiendo del patógeno, va a ser si es, porque hay también patógenos que están por fuera de la planta y patógenos que están dentro de la planta, ¿ya? Entonces, dependiendo del patógeno, es el daño que le va a provocar a la planta. Hoy en día también, aparte de
estudiarlo como planta, también hay grupos de investigadores que estudian la semilla. ¿Cuál es la microbiota que está en la semilla? Wow. ¿Ya? Y entonces también se habla de semilla holobionte, ¿ya? Y ellos lo que estudian es son los microorganismos que están en la semilla y después cómo esa población va variando a medida que la semilla germina y después se forma la plantita. Y han visto que eso tiene eh, muchas variaciones. La microbiota que hay en la semilla va a ser muy diferente a la que hay en una plantita. Ujú. Bueno, así como también como concepto, diferenciar lo que es microbiota y lo que es microbioma, ¿ya? Eso te iba Porque a preguntar. Ujú. se usan esas dos palabras, ¿ya? Sí. Entonces, la microbiota son solo los microorganismos, ¿ya? Es la comunidad de microorganismos, ¿ya? Y que puede estar compuesta por ejemplo, bacterias, hongos, virus y otros microorganismos, ¿ya? Y el microbioma son los microorganismos, pero más todo lo que producen esos microorganismos, ¿ya? Todo lo que secretan, todas las interacciones, todo, ¿ya? E incluso las condiciones ambientales. ¿Ya? Entonces podemos hablar como de forma descriptiva, por ejemplo, toda la especie, pero que esto es mucho más complejo, el microbioma. Ahora, qué factores afectan? Que ya algunas cosas ya las hemos dicho, ¿cierto? Obviamente las condiciones ambientales, ¿cierto? La temperatura, la humedad, las características del suelo, el hospedero también es importante, ¿cierto? Cada hospedero puede tener un microbioma diferente, ¿ya? Y también la presencia o no de patógenos, porque los patógenos van a alterar la composición del microbioma. Entonces, dijimos eso, de que están por un lado las benéficas y por el otro lado las patógenas. Y estas siempre están interactuando y están compitiendo, ¿cierto? Están compitiendo unas con otras. Entonces, ¿por qué compiten? Por el espacio, ¿cierto? Por ocupar un lugar y también por los nutrientes. Pero claro, las patógenas le produzcan daño a la planta y las benéficas igual se alimentan de algunas cosas de la planta, pero sin provocarle daño. ¿Ya? Pero el patógeno se multiplica muchas veces, provoca estos daños y finalmente le provoca la enfermedad a la planta. Y también ya mencionamos anteriormente que además puede haber más de un patógeno y esa presencia cooperativa entre dos patógenos hace que la planta se vea más afectada. Bueno, más adelante vamos a ver que hay microbiomas que favorecen la enfermedad y microbiomas que evitan las enfermedades, ¿ya? Pero la presencia de ese patógeno, lo que quede claro es que va a alterar la composición del microbio. Ya a ese desequilibrio de cuando empieza un patógeno a multiplicarse, que es también lo que le pasa a las personas, por ejemplo, que se come algo que está contaminado con una bacteria y después esa bacteria es la que más se multiplica, digamos, dentro del sistema digestivo y eso también produce un desequilibrio. Entonces, lo mismo pasa en las plantas y a ese desequilibrio se le llama disbiosis, ¿ya? Entonces, porque hay un patógeno, ya no hay un equilibrio, sino que el patógeno se multiplica muchas veces, muchas veces, muchas veces en detrimento de las otras especies que son benéficas y que están en la microbiota. Ya, también se ha estudiado cuál es el efecto porque hay una microbiota que es propia del suelo, ¿cierto? Pero también nosotros aplicamos microorganismos, porque también hay productos comerciales que son en base a microorganismos. Sí. ¿Cierto? Entonces, también eso todavía está ahí en estudio, porque son cosas recientes que se están estudiando y todavía, o sea, ya se sabe de eso que los microorganismos benéficos tienen una serie de cosas positivas para la planta, pero ¿cuánto dura eso? ¿Ya? Porque se ha visto, por ejemplo, que a veces aplicaciones externas tienen un tiempo de duración y después eso como que ese efecto se diluye, o sea, la bacteria ya no predomina la benéfica, sino que va disminuyendo su población. Entonces, el microbioma siempre como que tiende a un equilibrio. ¿Ya? También se han comparado, por ejemplo, que dijimos que los patógenos alteran el componente de la microbiota, entonces eso ya está como corroborado acá. Algunos microorganismos aumentan y otros disminuyen. Acá tenemos, por ejemplo, un estudio en unas plantas que están con un patógeno, que es unas santomonas, alta concentración de santomonas, y plantas que no tienen santomonas, ¿ya? Entonces vemos en las que plantas que son enfermas, están enfermas por santomonas, la Ujú. población de esta bacteria aumenta en comparación de plantas que no tienen aquí casi nada, ¿ya? Entonces esta bacteria a lo mejor ayuda a la santomona, ¿ya? En cambio Ujú. Bacillus, que es uno de los microorganismos que más se utiliza como controlador biológico, vemos que por ejemplo en plantas que tienen mucha santomona disminuye la concentración de Bacillus y en plantas sanas aumenta.
¿ya? Lo mismo pasa con Erwinia y con Pantoea, ¿ya? Pero, por ejemplo, esta otra es indiferente, ¿ya? Porque no es significativa la diferencia. Entonces, Exacto. a ella no le importa si la planta está enferma o no, ella está igual ahí. Son muchas las interacciones que están ocurriendo ahí en esa microbiota. ¿Ya? Entonces ahora, como dije al principio, que en principio los productos biológicos se pensaban en una cepa y que ahora ya están como aumentando la cepa, pero a veces son cepas de la misma especie, son diferentes cepas pero de la misma especie o el mismo género. Pero ahora se está estudiando esto de comunidades bacterianas sintéticas, o sea, son muchas especies distintas de bacterias Ujú, y van viendo cómo evolucionan, primero, porque esta es la conformación del inóculo en las especies, después ven cómo se comporta en la semilla, que después que lo aplican, y después cómo se ujú. comporta cuando son plántulas. Plantas. Ujú, ¿Ya? Entonces aquí vemos que este es el control de que no, ellos no le aplicaron nada, en la semilla encontraron esa diversidad y después encontraron esa diversidad que son como la misma especie, pero cambian un poco unas más, otras, unas suben, otras bajan, ¿cierto? Y aquí sí ujú, hicieron, aquí hay como tres inóculos distintos, que aquí inocularon, por ejemplo, seis cepas de especies distintas, aquí ocho y aquí 12, ujú. ¿ya? Y Listo. después ven cómo se comporta en la semilla. Ya varía la concentración. Por ejemplo, aquí de esta verde, por ejemplo, aplicaron como un tercio, pero aquí predomina esa verde, ¿cierto? Y después, pero cuando pasa a plántula, predomina la que es amarilla, Ujú, que aquí bajó casi a cero. Entonces, súper distinta la condición de lo que pasa cuando es semilla a cuando es plántula. De todas maneras, no me recuerdo cuánto tiempo después se hizo esta medición, pero de todas maneras, hay una predominancia del inóculo comparado con la que no se inoculó. ¿Ya? exacto. Entonces, estos Es muy son, bueno, claro. son estudios más o menos recientes. Este, por ejemplo, es del 2023, Ujú, entonces todavía falta mucho por investigar. Después, este es otro estudio también, que también se hizo una comunidad sintética de todos estos géneros diferentes, y esto se inoculó en Arabidopsis, ¿ya? Pero en distintos genotipos de Arabidopsis. La ujú. misma comunidad se aplicó en distintos genotipos, es la misma especie, pero son como variedades, por decir. Sí. ¿Ya? Entonces ahí también vemos que la variedad del comportamiento no es parejo. Cada variedad tiene un comportamiento distinto. ¿Ya? Por ejemplo, aunque aquí debería estar al revés, pero bueno, la RR7 tiene mucho más Artrobacter, por ejemplo, que la MR0. Sí. ¿Ya? Aquí son más o menos similar, pero aquí también hay grandes diferencias entre esa, la primera, la Col-O, ¿ya? Con esta otra que es la RRS7, ¿cierto? Entonces, aquí vemos ya demostrado científicamente de que el Ujú, genotipo es súper importante también en la determinación de la microbiota. También una interacción relacionada con lo que vimos anteriormente, de cómo interactúa la planta, que en ese caso era el genotipo, con la comunidad bacteriana. Y además la planta se comunica con las bacterias. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? Porque la planta habíamos dicho que a veces detecta ciertas moléculas de las bacterias, ¿cierto? O quizás de otros patógenos también. Ella hace que empiecen a funcionar sus mecanismos de defensa, ¿cierto? Y uno de esos mecanismos de defensa es producir ciertas sustancias químicas que atraen a las bacterias buenas. Esto es como ciencia ficción, así. Exacto. La planta se da cuenta que hay un malo y es como que llama a la policía, así. Llama a la policía químicamente, ¿ya? Entonces Ajá. vienen las buenas a defenderla de los patógenos, ¿ya? Y eso se llama, bueno, en inglés, que es cry for help, así como un grito de ayuda, no sé, un grito de Ajá. socorro. Le pide socorro a las bacterias buenas. ¿Ya? Eso también ha Interesante. sido estudiado y es bien, también son publicaciones más o menos recientes. Entonces, claro, como ya vimos que los microorganismos benéficos producen ciertas sustancias, ¿cierto? Que matan a los patógenos o otros tipos de mecanismos. Entonces, le pide ayuda, pero si no están estas bacterias, su grito de ayuda no lo escucha nadie. ¿Ya? Entonces, es importante que estén estas bacterias que ayudan a la planta. Claro, y aquí está algo que yo había mencionado un poquito antes, de que en la importancia del ambiente para el desarrollo la microbiota o microbioma, es que hay suelos que la composición del microbioma hace que las plantas no se enfermen. A veces uno ve, incluso en el mismo campo, porque el suelo a veces es muy variable, ve zonas que son súper afectadas o unas plantas que están súper afectadas y al lado hay unas plantas que están
lo más bien. Y esto puede deberse también a que justo esa planta en particular tiene un microbioma que suprime a la enfermedad, ¿ya? Entonces tiene microorganismos asociados que le ayudan, ¿ya? Y que hacen que no pueda prosperar el patógeno. En cambio, hay otros suelos que normalmente son suelos pobres, con falta de microorganismos, o en que ya se han empobrecido, ya sea por cultivarlos demasiado o porque se han hecho muchas aplicaciones químicas, que aparte de la aplicación química, claro, nos ayuda a eliminar un patógeno, pero también mata la microbiota buena. Exacto. Entonces, se disminuye esta microbiota benéfica o cuando antes también estaba la práctica de fumigar el suelo completamente, o sea, dejarlo estéril. Y eso es, entra un patógeno y ahí hace una fiesta. Entonces, Obvio. ahora Ujú. yo les digo a los agricultores que si van a hacer esa fumigación, que a veces en ciertos casos específicos puede ser necesaria porque ya está demasiado contaminado un campo, tienen que hacer una recuperación con microorganismos, ¿ya? Entonces, claro, en esos suelos pobres que tienen baja microbiota, ¿cierto? El patógeno entra muy fácil. E incluso esta microbiota a veces incluso hasta le es favorable incluso al patógeno para el desarrollo de la enfermedad, ¿ya? Entonces siempre tenemos que ver estas dos situaciones, en que si hay un equilibrio, una buena microbiota y una diversidad en el suelo, va a ser mucho más difícil que se enferme la planta. En cambio, cuando hay un desbalance en el suelo, ¿cierto? Que hay o muy poca microbiota o hay muy predominancia de un microorganismo que a veces incluso le puede facilitar al patógeno, vamos a tener problemas. Ya, pues vimos que la planta, ¿cierto? Se comunicaba con las bacterias buenas, les pedía ayuda y también las bacterias también se comunican entre ellas y también son señales químicas, ¿ya? Está lo que se llama el quorum sensing, que principalmente es que la bacteria se va a dar cuenta si hay una población suficiente para, por ejemplo, provocar enfermedad o para hacer un biofilm, o para hacer diferentes cosas que necesita que haya una cierta cantidad de bacterias para que la cosa funcione. ¿Ya? Entonces partimos, por ejemplo, aquí de una bacteria que empieza a producir este metabolito, y bueno, la bacteria se va multiplicando, o llega la bacteria por el agua, por el viento, qué sé yo, y va aumentando y todos van produciendo ese metabolito, entonces las bacterias van sensando qué concentración de ese metabolito hay, ¿ya? Entonces cuando hay una cierta concentración, las bacterias ya saben de que hay una población importante y pueden atacar, ¿ya? Por eso que también cuando uno hace las pruebas o determina la concentración bacteriana, las bacterias necesitan una concentración base para poder provocar la enfermedad, ¿ya? De ahí para Ujú. arriba ya es riesgoso. Pero cuando la concentración es muy baja, las bacterias no son capaces de provocar la enfermedad. Entonces, pero ellas se dan cuenta, no sé, se dan cuenta eh, químicamente de que hay una población y puedo entonces provocarle la enfermedad a la planta. Hacen estos comportamientos grupales, así como Sí. una banda de malhechores. Y esto es lo como más moderno, que es lo que hablé al principio, de que lo que me había sugerido el reviewer, tema de la sociomicrobiología, ya que es el comportamiento social de los microorganismos. Entonces, se ha visto que los microorganismos pueden secretar cierta sustancia en una población y que esas sustancias funcionan como bienes comunes, o sea, lo puede usar. No solamente la bacteria que lo produjo, sino que otras bacterias que no lo están Ujú. produciendo. Entonces puede Interesante. haber división de tareas, o sea, hay unas que producen ciertos compuestos y otras producen otros compuestos y se complementan con sus compuestos. Pero también se ha visto que hay estas bacterias tramposas que no hacen nada, igual que en las Exacto. sociedades humanas. Exacto, sí. Los, Entonces, hay unas que trabajan, trabajan, trabajan y otras que reciben nomás, reciben, reciben, ¿ya? Entonces nosotros a veces le decimos, aquí en Chile se dice la palabra Barça, es Barça porque no trabaja y se aprovecha de las otras. Eso también pasa en el mundo microbiano. Imagínense, desde hace miles de millones de años atrás ya existía ya la gente, existían. o sea, el ser vivo tramposo. Entonces esto es, sí, súper interesante que, claro, que haya hasta bacterias que hacen trampa. Tramposas. Y este es un estudio que este estaba más relacionado con la publicación que yo hablé al principio, de cómo empezó todo este tema, que es Ujú. la Pseudomonas syringae, ¿ya? Entonces, ellos se dieron cuenta de que los efectores, que son estas proteínas que le sirven a la bacteria para defenderse de los mecanismos de resistencia de la planta, ¿ya? En esta lucha, ellas secretan estas proteínas para inhibir el mecanismo de resistencia de la planta, y son varias proteínas, ¿ya? Entonces, ellos lo que hicieron, o sea, transformaron una cepa que se utiliza experimentalmente
Entonces hicieron que la cepa así wild type que se llama, que Sí. sin alterar, produce una serie de efectores. Pero lo que hicieron ellos es que le bloquearon todos los efectores menos uno. Entonces hicieron una cepa con cada uno de los efectores. Entonces se dieron cuenta que la pusieron en la población y esa población era igual capaz de producir enfermedad en la planta. Porque cada una producía un efector distinto. Ujú. Pero en la población hacía que estuvieran todos los efectores presentes y que tuvieran un comportamiento similar a la cepa sola, sin alterar. ¿Ya? Entonces, ahí se descubrió, se demostró que había una virulencia colectiva. Esto también es una discusión que yo he escuchado varias veces de, claro, utilizar pseudomonas como bacteria benéfica, ¿ya? Ujú. Y resulta que a lo mejor o le traspasan un gen por los mecanismos que nosotros vimos al principio de transferencia de genes, o puede estar la bacteria ahí y están presentes los efectores y podría también aprovecharse y provocar enfermedades. Exacto. Entonces, es súper complejo el tema de utilización de cepas benéficas porque se pueden transformar en patógenos. Y este es otro estudio que hicieron también relacionado con esta virulencia comunitaria, en que ellos también se dieron cuenta de que había una división de trabajo entre cepas de la misma especie que estaban relacionadas uno con la secreción de los efectores y otro con la síntesis del flagelo, ¿ya? Porque nosotros al principio vimos, ¿cierto?, que las bacterias tienen flagelo y que la planta a veces, o sea, la planta es capaz de detectar las proteínas del flagelo y defenderse, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen estas bacterias? Porque casi que uno dice que estas bacterias son inteligentes, no sé. La bacteria, para llegar a la planta, usa su flagelo, pero después lo pierde Lo pierde. para que la planta no detecte eso, Ujú. ¿ya? Lo pierde y empieza a producir estos efectores, ¿ya? Para inhibir los sistemas de defensa de la planta y finalmente, claro, la planta se termina enfermando. Ya, pero la Sí. planta al final, esas células donde están las bacterias, van muriendo, entonces la bacteria ya no se puede quedar ahí, se tiene que desplazar nuevamente y de nuevamente tiene que hacer el flagelo. Ya, entonces, ¿qué hacen estas pillinas? Se dividen el trabajo, ¿ya? Entonces, unas inhiben el sistema de defensa de la planta y otras forman flagelos. Entonces, unas se quedan así como defendiendo ahí en el campo de batalla y las otras salen y se van hacia otras células a colonizar. Así que así actúan. O sea, esta es una Wow. investigación increíble porque es que están marcaditas las que secretan, ves que aquí dice, las que Sí. tienen apagado el sistema de detección tipo 3 y prendido el sistema de flagelo, las que Ujú. tienen apagado los dos y las que tienen apagado el sistema de sección tipo 3 y prendido el flagelo. Lo pudieron visualizar y ver cómo actúa esa población bacteriana, que es la misma cepa que se multiplicó. Entonces, impresionante. Impresionante, impresionante. Impresionante. Entonces, en conclusión, ya no podemos verlo algo como unitario, como uno, que eso vale para muchas cosas, como un patógeno en particular, sino que como toda una interacción entre la condición ambiental, la microbiota que hay presente y la planta hospedera y el patógeno, o que puede haber también incluso más de un patógeno. Entonces tenemos ahora que verlo como una población, no como el holobionte que dijimos, todo, un todo, para Un poder todo. estudiar bien la enfermedad y saber por qué la planta se está enfermando y también eso nos sirve para evitar que se enferme. O sea, ¿qué microbiota es saludable para la planta? ¿Qué composición del microbioma es saludable para una planta? Así que harto por hacer y cada vez más Sí. complejo. Miriam, muchísimas gracias. Excelente presentación. Me has actualizado en tema de bacterias, una clase magistral en fitopatología. Me hacía falta porque tú sabes, nosotros científicos nos empezamos a especializar mucho en un solo tema y como que se nos olvida un poquito que hay otras disciplinas, otros patógenos. Yo estoy mucho en el tema de banano y fusarium y mira que todo esto que me has actualizado, impresionante. Muchas gracias. Sí, aparte que algunos conceptos se pueden aplicar a otros patógenos, así que De son, acuerdo, de acuerdo. Y sobre todo en ese tema de la microbioma, ¿cómo era sí, sí, porque ahí la también micro? participan hongos, así que Por sí. cuestiones de tiempo vamos a pasar a una sección del programa que se llama The Banana Questions. Es una sección donde hago preguntas un poquito incómodas, un poco controversiales, divertidas, de todo un poquito, ¿vale? Empezamos por una... espérame un segundo.
Luz, luz, luz. Ay, qué rabia estas luces. Ya. Empezamos con preguntas del tema, de tu presentación. ¿Tú crees que estamos simplificando el concepto de patógeno? Y esa era una de las conclusiones de ese estudio, que ese estudio no es mío, yo lo Ujú. leí y quedé así impactada. Que uno, claro, ve como un patógeno solo y la planta sola, pero hay muchos otros microorganismos que están ahí dando vuelta que pueden o favorecer o desfavorecer el desarrollo de la enfermedad, entonces es mucho más complejo de lo que uno Es verdad. considera normalmente y además, claro, y lo que también hablamos algo de la charla, que cuando tú aplicas un producto también no solamente estás alterando el patógeno, sino que estás alterando también a la comunidad microbiana. Podríamos decir, por ejemplo, que la microbiota en estos momentos, con toda la investigación reciente, se podría considerar más importante que el patógeno. Claro, hay que estudiar más la microbiota que hay en la planta que el patógeno, porque si tiene una buena microbiota, el patógeno no Ujú. va a poder ejercer ese efecto. Me impresiona mucho también pues es parte como de la evolución o quizás la coevolución de patógeno planta, esto de las bacterias tramposas, ¿no? ¿Tú crees que son una amenaza o son parte necesaria del sistema? Sí, hay que hacerse esa pregunta, ¿por qué existen esas bacterias tramposas? Bueno, las Exacto. bacterias van evolucionando para su objetivo de usar la menor cantidad de energía posible. Y Entonces para son vivir. más evolucionadas incluso porque se aprovechan de otras. Entonces el objetivo es tratar de utilizar la menor cantidad de energía posible. Entonces, pero lo Ujú. malo es que, claro, ellas no hacen nada porque en el segundo caso que vimos se repartían las tareas, pero estas realmente no hacen nada, claro, pero si no tienen a las cooperativas ahí o tienen que trabajar o se mueren. Exacto. En cuanto a temas de control, tú crees que estamos utilizando antibióticos agrícolas con demasiada ligereza? Sí, ese... O sea, yo ya he hecho dos publicaciones, una de resistencia a antibióticos y ahora reciencito publicamos una de resistencia a cobre. Y ya, bueno, las bacterias van evolucionando para hacerse resistentes y como dijimos también van prevaleciendo las que son resistentes porque si seguimos aplicando solamente van a sobrevivir las que son resistentes y esas van a provocar enfermedad Ujú. y nosotros vamos a aplicar y no va a tener ningún efecto la aplicación. Exacto. Entonces, sí, se ha hecho demasiado abuso del uso de este tipo de productos. O sea, se puede usar, pero alternado con otras cosas o recuperando la microbiota, que eso, yo siempre le digo a los agricultores eso, tiene que preocuparse de que la microbiota, o sea, aplica un producto que a lo mejor ya tu planta está muy enferma y necesita, igual que cuando uno está muy enfermo tiene que tomar antibiótico y Exacto. no tomarlo a las locas. No. Ya, a lo mejor sí necesita, pero después tiene que aplicar microorganismos benéficos para recuperar la microbiota, disminuir las aplicaciones porque se hacen en algunos frutales aquí en Chile, que son muy importantes los frutales, se hacen demasiadas aplicaciones y a veces me piden que les haga charlas sobre estos temas y yo les digo, oye, tienen que disminuirla y buscar alternativas. Así que sí, o si Ujú. no... O sea, está todo ese tema de la resistencia antimicrobiana que está más enfocado en el área humana, pero también están los alimentos. También aplica Así para que sí, es un tema de para la preocupación. agricultura. Sí. Sí. En la misma línea, ¿tú crees que la industria agrícola está lista para abandonar ese paradigma de eliminar y pasar más al de equilibrar? Falta. O sea, de hecho, la incorporación de productos biológicos se demoró muchos años porque Ujú. productos biológicos existen muchas décadas atrás. El tricoderma, eso tiene mucho tiempo, pero no se usaba porque la gente encontraba que no era tan efectivo como un producto químico, pero resulta que Ujú. ahora están fallando los productos químicos. Exacto. O sea, se han O visto también obligados por están, ese, bueno, se ven obligados porque los productos químicos no están funcionando por un lado y por otro porque las exigencias de los mercados que no quieren ujú, productos, hay más exacto. conciencia de los consumidores de que no quieren comer productos con tantos químicos. Entonces, por esos dos lados. Y por otro, también el otro día que hablaba con un agricultor, sí, esas conversaciones siempre te dejan algo, también incluso de lecciones de vida De y de enseñanza. todo. Él decía que, por ejemplo, su papá cultivaba en un suelo y casi que la planta crecía sola, así, no Ujú, le ujú, echaba ujú. nada, no se le enfermaba, nada. Y ahora las plantas se enferman muy fácil y es porque los suelos están súper degradados y con Ujú. muchas aplicaciones químicas. Y me dijo, yo le he hecho análisis al suelo y hay muchos pesticidas que quedan ahí.
Entonces, claro, ahora, por eso, o sea, al final lo van a entender por sí o por no, lo tienen que entender igual porque el ambiente ya no da lo que daba antes, No, pues si antes estaban los suelos no intervenidos, entonces había una microbiota que protegía la planta, había nutrientes, todo eso se va perdiendo y además los tóxicos que caen al suelo quedan ahí, entonces más complejo es el sistema. Entonces, todo es tratar exacto. de recuperar el suelo. Sí, además que en muchos países también se están prohibiendo productos, cada vez son menos los productos Sí. que se pueden utilizar. Y algo que mencionaste en tu presentación que me pareció también es obvio, pero que también me abriste los ojos con tu presentación es que normalmente cuando se utiliza un producto biológico se utiliza una cepa que funciona muy bien en el campo. Pero tú hablaste como de un tipo de evolución en donde ya no se va a utilizar una sola cepa, sino esta comunidad, porque me gustó mucho esa parte porque yo también hago pruebas de patogenicidad y muchas veces los síntomas no se obtienen igual que en el campo y es porque obviamente en el campo no es solo el patógeno y la planta, es toda esta Sí. comunidad que genera diferentes relaciones, Sí, ¿no? Y ¿cierto? aparte que, bueno, los microorganismos benéficos producen ciertos metabolitos que, por ejemplo, tienen un efecto antimicrobiano, o sea, funcionan igual que un antibiótico, y la bacteria patógena también se hace resistente a esos metabolitos. Ya, de Ujú, hecho, ujú, ya hay reportes de que Bacillus thuringiensis, que se usa como control de insectos porque produce una toxina que es insecticida, hay insectos que ya se hicieron resistentes a la toxina de Bacillus thuringiensis. Entonces, no es porque sea una bacteria la que está produciendo el metabolito, la otra bacteria no se va a hacer resistente. Sí. ujú. También se puede hacer resistente a ese metabolito, aunque sea de un origen natural. Por eso siempre tiene que ser muchas cosas distintas, no una. De Yo me acuerdo. quedé para adentro cuando vi que había resistencia a bacillus. Y Imagínate, eso fue hace harto imagínate. rato. Sí, sí, bueno, pasemos a otro tema. ¿Tú crees que la ciencia latinoamericana compite en igualdad de condiciones con Europa o, por ejemplo, Estados Unidos? Claro que no, Ujú, obviamente que no. O sea, primero está lo más básico de que es el tema del idioma. El idioma y los papers son en inglés. A nosotros nos cuesta ujú, mucho más escribir un paper que a alguien que su lengua materna es el inglés. Y por ujú. otro lado son Los los recursos. recursos que tienen los países latinoamericanos son mucho menores que los que tienen los países del primer mundo, que se les llama. La otra vez hablábamos con una colega también que decía que por qué estábamos tan atrasados y yo le decía que no es que la gente aquí sea menos inteligente, hay gente súper inteligente, pero los recursos son súper limitados acá. Entonces... Exacto, Por eso van exacto, adelantados los europeos, porque ellos tienen muchos recursos para trabajar y muchos equipos y mucha gente exacto. trabajando y uno con unos poquitos pesos que son aquí en Chile hay que hacer Ujú. maravillas y eso que nosotros tenemos una situación más o menos decente. Otros países de Sí, Latinoamérica tienen condiciones mucho peores que nosotros. no, sí, mira que Así yo cuando que, trabajaba en Colombia, yo trabajé muchos años en investigación en café bueno, los tiempos ya han cambiado, pero en esa época me acuerdo que mandábamos a sintetizar primers y nos llegaban 6 meses después, imagínate. Acá llegan al otro día, entonces es sí. una desventaja inmensa en recursos, no en calidad humana, yo creo que como tú lo dices, en términos de educación, yo creo que estamos muy parejos, pero ya en temas de investigación por recursos, por insumos, por este tipo de cosas, estamos un poquito atrás. Pero bueno, ahí se Sí, sigue haciendo lo que se puede. sí, sí, pues ese es Pasemos, otro punto, el tema de los insumos que son más exacto. caros, porque aquí vienen de muy lejos. Y además en euros o en dólares, que al cambio siempre es Sí. negativo para los países latinoamericanos. Sí, bueno, pasemos a otro tema. ¿Tú crees que la ciencia todavía tiene sesgos invisibles de género? Eh, Hay ¿Tú crees? publicaciones que lo dicen y de repente uno dice, parece que sí. Yo lo he visto, mira, yo como te decía, en la parte científica, yo no he visto tanta discriminación, bueno, en mi caso particular, bueno, siempre falta el tipo medio fresco, no falta en eso. No faltan, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de las publicaciones, sí. Yo siento que las publicaciones que son hechas por hombres son de mucho más rápido. O sea, yo tuve un problema particular Ujú, y que a mí me piden, pero que hagan miles de cosas, y yo veo otro que también es chileno y lo publica con que para mí no está completo ese estudio. Entonces, no sé si es mujer latinoamericana o las dos, o la suma de las dos cosas. las dos.
Porque a los latinos también nos cuesta más publicar, nos cuestionan más las publicaciones, las revisan, Eh, pero mil, y eh, tú ves a alguien de Estados Unidos, de exacto. Europa, y a veces los estudios no son tan buenos, así que hay papers que no son muy buenos y se los publican súper fácil, entonces Ujú. también está eso. Te tenía otra pregunta y creo que ya me la respondiste con lo que me acabas de decir. La pregunta es, ¿cuál fue el momento en que pensaste, esto no es justo, pero igual seguiste adelante por ser mujer? Todos los días, Todos los días. todos los días. Increíble. Si las bacterias tuvieran redes sociales, ¿qué tipo de contenido crees que publicarían? Bueno, Si es que piensas que ella, como los influencers, por ejemplo. de juntarse así, sería como que ellas harían un grupo así de juntémonos en tal parte. Programarían como eventos así, ya vamos Ujú, a juntarnos en la planta 541 a tal hora y se juntarían ahí. Muy buenas para organizar eventos masivos. ujú. Ese sería como su función. ¿Es más peligrosa una bacteria oportunista o un científico oportunista? Las bacterias no tienen la culpa. Aunque Bueno, hacen cosas impresionantes, no, ahí muy bien, muy no bien. hay un raciocinio, sino que Acuérdate que es estas una son supervivencia nomás. preguntas banana, que El son científico preguntas distintas. oportunista ese lo Sabe lo que hace, decide, ¿no? sabe lo que hace, sabe lo que hace, sí. Sabe lo que hace, sabe que está mal y aún así lo hace. Sí, y así no hace, sí. Yo de esos conozco bastantes, de esos científicos No, oportunistas. sí hay de todo en esta, es una fauna. Bueno, la última pregunta de esta sección que te tengo es la siguiente. ¿Qué legado quieres dejar en la fitosanidad latinoamericana? Bueno, nosotros estamos en una cruzada con una amiga uruguaya que también es investigadora, que ella también tenía esa inquietud, es de fortalecer la ciencia en Sudamérica Ujú, o Latinoamérica en general, sí. Entonces yo he estado tratando de hacer eso poquito a poquito y también gracias a ella, ella como que me incluye en cosas y yo trato de incluir a otras personas que conozco, trato de colaborar con gente de distintos países. Entonces sí, tenemos colaboraciones con gente de Perú, de Ecuador, ujú. algo Increíble. Colombia, más así por encimita más. Una buena red. Argentina también, yo he dado seminarios en Argentina. En México tengo estudiantes, entonces eso como de ir contra la corriente, porque primero por ser mujer ya tengo que ir contra la corriente, ya estamos con el cuero ya más duro. Sí, Entonces ahora también, sí, fortalecer esos lazos en Sudamérica, porque también siento que había como mucha odiacidad entre países sudamericanos. Yo una vez fui a un sí. curso a Argentina, a Córdoba, Ujú, y era un curso que daban unos japoneses de virología. Y eran muchos países de latinoamericanos, y claro, y con Chile también siempre con sus peleas con Perú y con Bolivia, con los países limítrofes o con los que ha sí, tenido guerra. Entonces, exacto. era triste ver eso, pero yo me hice súper amiga de una peruana, súper amiga. Y hasta el día de hoy, y eso fue hace muchos años, hace más de 20 Qué años, bueno. todavía nos juntamos, ella viene para acá, yo voy para allá. Súper, Y súper. eso, menos mal que se ha ido diluyendo esas peleas. Ahora Chile tiene mucha interacción con Perú, muchos profesionales chilenos trabajan en Perú. Y antes se le miraba como en menos. Bueno, estábamos en un Ujú, régimen muy exacto. horrible, en que se hacía más grande el odio, así como de mirar en menos Eh, a los vecinos en esas exacto. épocas. Entonces Eso ahora ha ido eso ha cambiando en los cambiado. últimos años. Sí, Sí, de eso ya acuerdo. En cambió. Colombia igual con los limítrofes siempre hay un roce y obviamente pues en los últimos años eso ha ido cambiando. Bueno, ya no más preguntas difíciles, nos vamos a una sección que se llama The Pill List, que es preguntas de respuesta rápida. No pienses mucho, simplemente lo primero que se te venga a la mente. Listo. ¿Estás lista? Sí. Bueno, un libro, Como que un libro en particular yo no tengo, ¿no? pero me gusta a mí leer sobre la novela histórica. La novela histórica y la historia también, historia tal Ujú, cual, y también novela histórica. Y ahora último he estado leyendo libros de biografías de mujeres, obviamente, aunque hay muy pocas. muy bien. Entonces, uno de los libros que mucho me gustó, que yo fui a Perú hace un par de años atrás y fui a una Ajá. librería y encontré este libro que es de Julia Domna.
Ujú. que Julia Domna era de la época de los romanos, Ok, pero ya como al final casi del imperio, que es la mamá de Caracalla. Y ella tuvo mucha influencia y su familia en general tuvo mucha influencia. Y ella era una inmigrante también. Entonces, súper interesante esa interesante. historia y muestran, y también me gustan los libros que tienen imágenes. Entonces muestran, por ejemplo, las monedas de la época, que las monedas eran como el registro que había en la época. Entonces, me Exacto. encantó ese libro. Y he leído otros también de mujeres chilenas o de las mujeres en la prehistoria, porque también todo está centrado en el hombre, como que el hombre evolucionó y la mujer no aparece por ningún lado. No, Entonces, hay esas visiones que se salen de esa norma y que muestran, ya, hay un libro que dice que la prehistoria también es una mujer, o sea, como que la mujer también vivió en la prehistoria y trata de estudiar cuál fue su rol. Entonces, eso me gusta también. muy bien. ¿Una película favorita o una película que te guste? Bueno, yo soy también raro para mi generación, por lo menos, es que a mí me gusta Star Wars. Oh, Yo soy fan muy de bien. Star Wars y las películas las he Excelente. visto muchas veces y ahora las otras cosas que han salido así, por ejemplo, Los, ahora va a salir Mandalorian, yo también vi toda la ¿Te las serie de ves todas? Mandalorian. Me gusta la saga original y algunas Una, de las otras que han salido alrededor de eso. Sí. muy bien. Una canción. Me gustan las canciones como alegres, pero igual como cantante, bueno, cuando yo era joven me Ajá. gustaba Luis Miguel, Mm. Ese es uno de pero ahora sí, es uno de mis cantantes favoritos. sí, o sea, él canta súper bien, Ujú, porque hombres que canten bien encuentro que no son tantos, o sea, a pesar de que su música puede ser súper atractiva y tienen un tono particular, pero ujú, realmente de tener voz, sí, él canta espectacular. Y de las y- mujeres, Mariah Carey ujú, ujú. y Celine Dion también me gusta Sí, porque tiene una voz, pero impresionante. te gustan los de buenas voces. ¿Y qué Sí, te buenas parece voces. Cristian Castro? También lo escuchaba harto. No, me Ujú. encanta de la parte su personalidad. Sí, Es ahora muy que se está volviendo medio loco, divertido. ¿no? Sí, pero es chistoso, lo encuentro Súper muy chistoso, sí. Cuando divertido. dice que le gusta de no hacer nada. No hacer nada así, pero es súper sincero. Sí, sí, sí. A mí me encanta, a mí me encanta también. Es muy, pues sí, porque Eh, Luis Miguel no es muy simpático, canta súper bien, no, pero no es muy canta súper simpático. bien, Pero pero el no. Cristian Castro para mí canta bien, yo también tenía discos de Sí, él y además es divertido. sí. Un plato chileno que amas. Los porotos granados Ujú, son ujú. porotos frescos, así, pero el poroto, Ajá. la semilla, digamos, no la vaina. Y se comen con choclo o maíz y con Mm, zapallo. Es como una zapallo, especie de ajá. sopa, pero con más contundente así. Ah, O sea, a mí súper. el maíz me gusta mucho, pero ese es como mi plato favorito, son los porotos granados. Mira, aquí en la ciudad donde yo vivo también hacemos algo parecido. Y de hecho hay un plato, si mal no recuerdo, un tipo como de pan que se llama, que nosotros le decimos ayuya y por allá también tienen, ¿no? Ayuya Como, de pan es un pan redondo para sí, nosotros. sí, sí, sí. Y nosotros tenemos eso también en mi ciudad. Es la única ciudad donde tiene. Posiblemente algún chileno en el pasado llegó con eso y es súper popular ese pan, las ayuyas. Ujú, ahorita me acordé de Sí, eso. nosotros, ahora hay hartos venezolanos y colombianos en Chile, harta arepa. Arepas, eso te iba a preguntar. ¿Empanada chilena o arepa? Son ricas las arepas, a mí me gusta comer las arepas y son fáciles de preparar, eso es lo que más me gusta. Sí, Y con palta, sí, porque nosotros en Chile comemos mucha palta. Y entonces la arepa con palta, oh, qué rico. Y con las aguacate. empanadas, tiene que ser una buena empanada, porque la preparación es muy importante, porque puede ser muy buena o muy mala. Y le pones olivas a las Sí, empanadas. y le No, ponen eso no. pasas, sí, las pasas Sí, no me pasas gustan. también, no, no, ni pasas ni olivas. Bueno, sigamos. ¿Café o té? Té, yo tomo té. No, el café lo encuentro muy rico el aroma y todo, No, pero no lo no te tolero muy gusta. bien yo y también como que me queda un gusto raro en la... No. No, yo tomo mucho té y me encanta el té. Una bacteria fascinante. Chuta, todas son fascinantes. La que más he trabajado yo es la Clavibacter. Una bacteria que Eh, no te cae bien, no que te sé, cae mal. Ninguna. A todas te no, gustan. ninguna. Me gustan todas, tienen su gracia. Bueno, un lugar que te inspira. Bueno, a mí me gusta mucho ir a Francia.
O Ujú. sea, Chile a mí me gusta mucho, Chile lo encuentro súper lindo, la gente yo creo que no valora realmente este país, lo encuentro precioso y es un lugar bueno para vivir, tiene sus problemas, sí. Fuera de Chile, a mí me gusta mucho ir a Francia, me Ujú. siento muy bien allá, me cae bien la Súper. gente, a pesar de que dicen que los franceses son pesados y todo, pero yo me entiendo bien con ellos. Te ha tocado, ha sido de buenas y te tocan Sí, los es que yo franceses hablo que francés, son. entonces eso ya es un plus muy grande. Exacto. Así que Un olor que te recuerde la infancia. mi mamá trabajaba, mi papá también, obviamente, y Ujú. nosotros almorzábamos con mi abuela. Entonces, como que los olores que había en la casa, cocina, eso me recuerda. ¿Tienes algún agricultor o una conversación con un agricultor que te marcó? Yo creo que Sí, como sí. que todas las conversaciones son súper interesantes con los agricultores y de conocer su vida y eso. A mí Ujú. una conversación que me marcó no fue con un agricultor, fue con una tía mía Ajá, ¿qué te dijo? que como una referencia, como un modelo para las Ajá. otras mujeres de la familia. ¿Un científico o una científica que admires? O sea, yo soy fan de Marie Curie. Ujú. Tengo el libro de Marie Curie, un monito de Marie Curie, Muy porque es bien. como la científica y aparte Dar ella fue científica, se casó, tuvo hijos y hizo descubrimientos gigantescos. Y Nobel. pudo lograr reconocimiento en una época que era mucho más difícil que ahora, o sea, Sí, es de admirar realmente. pasó por mucho, nunca se rindió porque fue muy no reconocida, nunca la aceptaron en la Academia de Ciencia. Tuvo Ujú. también el apoyo de su marido, tuvo un buen marido que no es fácil de conseguir, que la apoyó La porque apoyó, le iban sí. a dar el premio Nobel a él solamente. Y él Ujú. insistió en que se lo tenían que dar también a ella. Entonces, Una tradición chilena que te emocione. bueno, aquí somos fanáticos de las fiestas de la fiesta nacional de Chile, que no Ujú. es el Día de la Independencia, es como el ¿No? primer, no, que la independencia fue en febrero y aquí se celebra en septiembre, que es la primavera, que fue como Ok. se llama la primera junta de gobierno, o sea, es como la primer paso para la independencia, que fue, la Ah, independencia ok, fue ok. 8 años después, y no sé, pero se celebra, es como una celebración que dura varios días, es como una Exacto. semana en realidad. Ujú. Y son, claro, cosas familiares y cosas típicas de Chile, comidas tradicionales, Comidas. Ah, qué y se bien. hacen juegos. Es bien bonita la fiesta. Bueno, vamos con la última. ¿Qué te gustaría que digan de ti cuando hablen de tu trabajo? Sí, que, o sea, ya me lo han dicho. Ujú. Eh, yo ya tengo varios años ya. Entonces ya tengo como frutos de mi trabajo. Entonces, sí, siempre me han dicho como que mi trabajo es como muy profesional, que eso siempre me he esforzado en hacer las cosas bien, aunque demoren. Y eso a veces me trae problemas porque, claro, yo me demoro porque quiero estar 100% segura de los resultados que estoy dando. Hay otra gente que tiene los resultados, lo publica así. Y lo Con encuentro como rigor, muy con rigor poco rigor, científico. poco rigor. Entonces, sí, yo Ujú. siempre con harto rigor me demoro en dar una respuesta, quiero dar una respuesta que yo esté bien segura de lo que estoy diciendo. Ujú. Y eso, y también y decir cuando uno no sabe, decir, no sé, voy a Exacto, averiguar, porque mucha gente inventa nomás para dar una respuesta, para sentirse como que se la sabe toda, pero yo exacto. Yo tengo esa admiro posibilidad bastante. porque, sí, tengo esa Sí. posibilidad porque como la gente sabe que yo busco, trabajo para buscar la respuesta y si no la tengo es porque realmente no la tengo y la puedo buscar de alguna Exacto. manera, pero Yo admiro muchísimo cuando en una conferencia digamos, un científico o un expositor dice, no sé, me parece que es una respuesta, la valoro mucho más de esos que tratan de inventar o de responder porque sí, y que uno se da cuenta que en realidad no saben. Yo admiro mucho los que sí. dicen, no sé, me gusta mucho. Es también una cosa de seguridad de uno mismo, de que Ujú. uno ha estudiado un tema y que realmente hay cosas que no sabe Uno y tiene está que decir, seguro no y no sé. se siente inseguro por decir que no sabe. No hay nada malo en No es un decir que trabajo uno no personal, sabe. Exacto. Miriam, hoy entendimos que las bacterias no solo son patógenos, son comunidades, son redes sociales microscópicas, son sistemas complejos que nos obligan a pensar diferente. Gracias por mostrarnos que la ciencia no solo son datos, es diálogo,
No solo es laboratorio, es territorio, no solo es enfermedad, es equilibrio. Esto fue Unpeel with Dr. Banana, donde pelamos la ciencia con calma, con rigor y con un poco de banana. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Miriam, Muchas y gracias, hasta un la gusto próxima. conversar contigo.